Muy bien. Bueno, Gaby, pues primero que nada agradecerte el que estés aquí, el que nos compartas tu experiencia, fortaleza y esperanza. Muchas gracias por tu puntualidad, por acompañarnos en este tercer aniversario y bueno, pues la tribuna es toda tuya. Yo te aviso 10 minutitos antes Sí, por y favor. muchísimas gracias nuevamente. No, Adelante. gracias a ustedes. No sé si puedas dejar de compartir, Sí, sí, porque primero me enseguida. gusta que me Sí. vean sin compartir. Sí, dame un minutito. Que Me te- dieron coanfitrión, ¿verdad? O anfitrión, Sí, porque estoy... ya, Ah, ya. ya estás como anfitrión. Permíteme un momentito, déjame, Sí. dejo de Nada más compartir. para comprobar que puedo... Sí, déjame salir aquí. A ver, ay, Dios mío. Ay, no sé cómo hacerle para dejar de nada compartir. más Ah, donde ya, dice... ya, ya sé dónde es, ya, perdón. Listo, ya, todo tuyo. Adelante. Muy bien. Bueno, antes de... Espérenme, nomás quiero comprobar. Antes de iniciar, primero que nada quiero darles muchas gracias por haberme invitado a este tercer aniversario. Felicitarles además porque abrir un grupo y durar un mes es todo un gran reto. 3 años es muchísimo. Entonces, muchas felicidades. El compromiso de ustedes, siempre hemos dicho en los grupos de tener las puertas abiertas, porque hay muchísima gente que llega después de nosotros, que está sufriendo, que llega muerta en vida, como decimos en los grupos, y esta es una forma de salvar la vida, como yo siempre he dicho que cuando yo llegué a un grupo, literalmente el grupo me salvó la vida, ¿no? Entonces, muchas felicidades a todos los que hacen posible que este grupo esté abierto y es posible si hay participación, eso es lo más importante, ¿no? O sea, si vamos a las juntas, si servimos, si entramos a este tipo de eventos como los aniversarios. Entonces, bueno, pues yo me presento, soy Ángela y soy codependiente y mucho tiempo estuve militando en un grupo que inclusive es de, como que fue el pionero en la Ciudad de México y gracias a ese grupo de llegamos a crecer, que lo conocemos como Charco Azul, pues muchos otros están abiertos. Yo sé que hay gente aquí de este grupo que inició allá o por lo menos tuvo contacto con alguien de allá, entonces tuve este privilegio de haber estado en ese maravilloso grupo, ¿no? Entonces voy a comentar que aun cuando yo soy terapeuta, yo sé que en los grupos cuando me invitan al aniversario, básicamente lo que les voy a compartir hoy es mi historia de vida, es mi experiencia, fortaleza y esperanza, como dicen en los grupos, ¿no? Entonces, traje una presentación para compartir, pero antes les comento nada más así rápido, antes de iniciar. Yo llegué a un grupo, muerta en vida, lo puedo decir, con una gran depresión por una pareja por la que no podía dejar. Ahí fue cuando me di cuenta que era codependiente y de ahí aprendí, obviamente, que eso viene de la raíz de mi familia, con un padre alcohólico, una madre muy codependiente, muy descalificadora. Entonces, ya cuando tuve un divorcio y después intenté la relación por la que llegué al grupo, ahí es donde yo me di cuenta, pues no, eso no está bien, no está bien que lleve las relaciones y que vayan siendo exactamente iguales, ¿no? Entonces, les voy a compartir lo que van a ver ahorita, está basado en un libro que hay, que muchos de los que estamos en CODA lo hemos trabajado, que son las 5 heridas del alma, ¿no? Pero bueno, ya ahorita al estarlo explicando las heridas, también voy a compartir de mi propia historia, porque yo llevé todos, pues tuve que trabajar y echarme un clavado a mi infancia e identificar estas heridas y la experiencia que viví, las cosas que encontré después de que las vaya compartiendo, ¿no? Entonces, pues básicamente en forma muy rápida les puedo decir, pues vengo de una familia muy disfuncional, y les digo, yo llegué al grupo por una pareja a la que no podía llegar, no podías dejar. Afortunadamente, estando en el grupo y yendo todos los días, me comprometí mucho y a los 8 o 9 meses tuve la capacidad de sentarme con esa persona y terminar la relación, aun cuando me dolió muchísimo, ¿no? Dejarla,
pero pues sabía que era muy importante para seguir mi recuperación. Entonces, voy a compartirles un material que fui preparando. Creo tenemos una hora, me van a avisar cuando me tenga 10 minutos. A veces lo que hago es que acabo un poquito antes, voy a tratar así para que sea un poco más de media hora, porque me he dado cuenta que en los grupos, a la hora que comparto, después se necesita mucho más tiempo de una hora porque mucha gente tiene preguntas, ¿no? Entonces, voy a compartirles. Hice este taller lo he dado muchas veces, inclusive con gente que no es de grupo, pero aquí sí quiero hacer una conexión con los 12 pasos que leyeron hace un momento. Y creo que ahorita el cuarto paso tiene que ver con hacer un minucioso inventario moral de nosotros mismos, ¿no? Y el 5 es compartirle a otra persona lo que encontramos. Pero lo más importante, hay muchas metodologías, muchas formas de hacer un cuarto y un quinto paso, pero una de ellas muy importante es a través de encontrar cuáles son las heridas que tenemos de la infancia, voy a decir, o del alma, como mucha gente lo llama. Por eso al final pongo las heridas del alma y el encuentro con este cuarto paso, ¿no? ¿Cómo asocio yo esta parte? Miren, yo hice este como esquema de 12 pasos. Ajá. Los primeros tres son una forma de soltar amarras, de bajar la guardia, de dejar de meter la mano en la vida y decir, acepto que es un desmadre en mi vida y que cada vez que quiero arreglar las cosas, mi vida es una ingobernabilidad total por andar queriendo controlar gente. El segundo paso, decimos, permito que un poder superior, un poder, sé que algo más arriba que yo puede hacer algo, puede ayudarme. Y muchos de nosotros llegamos muy resentidos a los grupos, mucho. Entonces, hacemos este segundo paso de decir, bueno, hay algo más arriba que yo, como un poder superior, como Dios, como cada quien lo conciba, que me puede ayudar, que puede hacer algo más de lo que yo he hecho porque yo he destrozado mi vida, ¿no? Y el tercero es este punto espiritual de pongo mi vida y mi voluntad en sus manos. Los 12 pasos no son un manual como cuando yo estudio en mi trabajo, me dan un curso de voy siguiendo uno, dos, tres, no es así, es todo un estilo de vida, es un proceso de sanación, de recuperación y es cíclico. O sea, todos los pasos los hacemos casi todos los días, todos, ¿no? Y se dice que Bill W., el creador de Alcohólicos Anónimos, empezó con el 12, que fue compartir, ¿no? O sea, habiendo obtenido todo lo que has vivido y obtenido, los regalos que te da la recuperación, tú entonces empiezas a pasar el mensaje y a servir a otros que tanto necesitan que vienes detrás de ti. Entonces, algo que quiero enfatizar, porque me he dado cuenta en los grupos y en mi experiencia con ahijadas o gente que llega a mi terapia, que es de grupo, es que a veces hacen el cuarto y el quinto paso muy rápido. No hay reglas y no hay nada. Tú lo puedes hacer cuando tú quieras, pero sí se tiene que hacer bajo una base en donde tú ya estés, llegues al grupo, trabajes primero, segundo y tercer paso, tanto como debas, porque al llegar al cuarto, tú debes de estar ya más compenetrada con esto de que ese poder superior, ese Dios te guía, te lleva, etcétera, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver hoy tiene que ver con el cuarto, que es darte un clavado a tu infancia. Esto lo voy a poner aquí. Ay, perdón. Este. Hagan de cuenta que es un iceberg, es una metáfora que usamos mucho. Tú lo que ves y llegas al grupo, lo que generalmente te hace sufrir son tus conductas, control, perfeccionismo, ansiedad, son esas conductas, que es lo que se ve, la punta del iceberg. Pero si nosotros, vamos a decir así, nos ponemos un traje de buzo y empezamos, nos metemos al fondo del mar, donde están las puntas del iceberg abajo, ahí es donde vamos a encontrar esas heridas, esos recuerdos. Fíjense, ahorita lo vamos a ver, de toda esa herida lo que yo hago es un mecanismo de supervivencia que me permite sobrevivir en el caos de la familia de la que provengo, ¿no? Entonces, yo tuve que crear un mecanismo de defensa en donde yo soy autosuficiente y hago todo por mí y yo controlo todo y todo está bajo mi control y yo resuelvo todo, ¿no?
Y entonces ese mecanismo genera conductas, que es lo que ve la gente, que es con lo que yo trabajo diario a diario, mis conductas, mis actitudes, mis reacciones, mis emociones. Entonces, cuando tú empiezas, fíjense que aquí puse un barquito con la imagen que les puse del primero, segundo y tercer paso. Es importante bajar cuando tienes un traje de buzo y un tanque de oxígeno, hablando que es esta protección que te dio el primero, segundo y tercer paso, donde ya estás más tranquilo, donde ya estás un poquito más en aceptación de la idea de que sí hay un poder superior, que por supuesto cuando tú sacas las manos, él está dispuesto, ¿no? O cuando ya caes, tocamos fondo, caes de rodillas, como decimos en los grupos, ¿no? Ahí es donde él te toma de la mano y te dice, a ver, ya jugaste, ya la regaste, ya todo, ahora sí, déjame a mí entrar en tu vida y cambiar la vida, ¿no? Entonces, así es cuando, pero hay gente que se echa así como que el clavado a vivir la experiencia de meterse en su infancia cuando no trae ninguna protección, ningún tanque y te ahogas abajo, empiezas a ver lo que pasó y te empiezas a enojar, te empiezas a culpabilizar, empiezas a confundirte si debes ser o no debes ser la víctima, porque ese es un tema en los grupos muy fuerte, oigan, ¿no? De que, ay, pues no te hagas la víctima. Y yo le digo a la gente, si abusaron sexualmente de ti, dime cómo no vas a ser la víctima. Claro que eres la víctima, ¿no? Yo tengo que estar un buen rato, en donde encuentre esta parte, esta conexión, no la iluminación espiritual, pero sí una tranquilidad donde yo ya estoy aceptando que tengo un problema, que necesito ayuda y que sí hay una parte, hay un poder superior, un Dios, como es en mi caso, que puede ayudarte, ¿no? Entonces, hay que entrar con esa parte espiritual y esa protección a echarle un ojo a nuestra infancia y a nuestras heridas, ¿ok? Entonces, hice esto siempre que yo hago este taller, hago una metáfora de un árbol, como si nosotros, tú, cada uno de ustedes fueras un árbol, ¿ok? La raíz es tu familia y de ahí esa familia se nutre tu árbol, crece el tronco, las ramas, tú eres ese árbol eres tú, ¿no? Todo lo que está, digamos, afuera es el trabajo personal que tú haces y la parte de arriba es lo que vamos a ver, es como el iceberg, es la parte, son tus conductas, tu forma de actuar, tu forma de sentir, todos tus mecanismos, la forma en que tú aprendiste a vivir, punto, ¿no? Entonces, hay gente que dice que tú haces cuenta, no, pues ese fue mi familia, pero yo no soy así, no hay forma que tú no tengas y no seas lo que son tus raíces. Si este es un árbol que tiene raíces y da naranjas, no me puedes decir que puede dar peras, ¿no? Entonces, es muy importante conocer las raíces, saber qué pasó ahí, cómo están las raíces a veces ahorcadas o tienen plagas o qué fue lo que pasó. Y hay gente que dice, no, ya dale, ¿para qué estás en el pasado? Dale vuelta a la hoja, lo que pasó ya pasó, no hay si tú realmente quieres ser un árbol que dé frutos, que viva mejor, que pueda dar algo a su ecosistema, a la humanidad, tienes que sí o sí meterte a tus raíces. Y eso es lo que hace el cuarto paso, ¿no? Bueno, el cuarto y el quinto va combinado, ¿ok? Entonces es muy importante, y ahorita vamos a ver cómo las heridas están en la raíz y vamos a ir abordando cada una de ellas, ¿no? Si tienes por ahí hoja o papel, sí, una pluma, o el teléfono, lo que sea, te voy a ir pidiendo o para que te vayas imaginando y vayas dibujando. Esto yo lo hago en los talleres, pues de forma presencial y hacemos un dibujo así bien grandote en hoja de rotafolio. Aquí voy a tratar de que se lo imaginen y si tienen una hojita en un lado, pues empiecen como a dibujar cómo serías tú si fueras un árbol, cómo son tus raíces y luego tú eres el tronco y todas las ramas son la forma que hoy te relacionas, te comunicas, reaccionas, ves la vida, ves todo eso como está, ¿no? Entonces, bueno, vamos a empezar. Les digo que yo tomo el libro de las 5 heridas e incluyo una más. Antes de empezar, les quiero dar unas recomendaciones porque luego hay muchas preguntas y lo que hice ahora fue para que hagan otras antes de explicarles las heridas, les quiero comentar como los principios o premisas, ¿no? Ay, espérenme porque voy al revés.
esta es otra, ¿no? Reflejamos lo que es nuestra raíz. Y si yo hago un trabajo personal, hago un cuarto paso, y esto es para toda la vida, ¿eh? No se hace una vez, entras a las raíces, las tomas, las ves, las detectas, te das cuenta, inmediatamente el árbol puede transformarse en otra cosa, porque tú estás modificando la raíz y entonces todo el árbol se, este, se cambia, se transforma, ¿no? Voy a decir, ahora sí voy a usar el ejemplo del árbol de naranjas y de peras. Si yo cambio y transformo muchísimo la raíz, pues obviamente el árbol puede ser muy diferente a como fue al inicio, pues por eso es bien importante la raíz, ¿no? Pero si yo no hago el trabajo, pues lo que yo tengo en la raíz, lo que viví de la familia y sobre todo lo más inconsciente, ¿eh? Porque hay muchas cosas que yo me puedo dar cuenta inconsciente. Yo cuando entré al grupo y me empecé a dar cuenta que era sumamente controladora y que eso me traía una ansiedad tremenda, pues lo que hice fue conscientemente empezar a soltar y no ser tan controladora. Pero pasado el tiempo, en el proceso de recuperación, había muchas cosas que empezaron a salir que yo no me había dado cuenta, ¿no? Una lealtad hacia cosas que mi mamá no pudo lograr, que yo las agarré, ¿no? O sea, yo agarro, mamá, y yo sí voy a hacer lo que tú no hiciste cuando eso es súper enfermo, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, ¿cuáles serían como que las recomendaciones? Ah, no, ahorita les voy a decir. La familia es una tierra fértil. Voy a volver con la metáfora de las plantas y los árboles, ¿no? Eso, los miembros de esa familia, en teoría, deben de transformarse en seres plenos, maduros, con muchos recursos de vida para poder afrontar cualquier situación. Sabes relacionarte, sabes comunicarte, llevas una buena relación, pero porque de la raíz de tu familia pudiste alimentarte, te enseñaron. Y no es que te enseñen con palabras, ¿no? Por ejemplo, si yo veía cómo mi mamá agredía a mi papá, ¿no? O mi papá alcohólico nunca estaba y tenía una inaccesibilidad emocional, esas cosas me van pegando a mí de niña y yo voy creciendo. Esas son cosas que yo traigo en mi raíz que por supuesto que van a tener efectos en mi vida adulta cuando yo me relacione con alguien, ¿sí? Entonces, yo tomaba parejas y ya era exactamente como mi mamá, déjame te reclamo, déjame te grito, déjame porque eso fue lo que yo aprendí, ¿no? Entonces, en teoría, las familias deben de tener este rol, ¿no? De ser nutricias, de ser respetuosas, eh, de que tengas una seguridad en casa, ¿no? Y no, la mayoría de las familias, sobre todo en este país, tenemos una familia súper disfuncional. Tengo una amiga psicóloga que dice que en este país, sobre todo en este país, que decimos que somos una familia muy unida y no sé qué, no hay familias funcionales. Hay familias disfuncionales y familias muy disfuncionales que se creen súper funcionales, ¿no? No hay funcionalidad al 100, es cuestión de grados. En las familias donde hubo alcoholismo como la mía, pues es una gran disfuncionalidad, ¿no? Y a lo mejor en otras hubo cosas, pero no fue tan disfuncional, ¿no? Entonces, una cosa muy, muy importante es que tú empieces a valorar qué tipo de familia tuviste, ¿no? Y yo puedo hablarte de la mía, ¿sí? En donde nunca sabías qué iba a pasar, en donde sonaba el teléfono y ya pensábamos que mi papá estaba detenido, que había chocado, que lo habían matado, o sea, era una ansiedad, siempre estar en hipervigilancia de todo lo que pudiera suceder, ¿no? Y esa hipervigilancia yo me la llevé a la vida, me la llevé a mi vida adulta. Entonces era como cualquier sonidito, cualquier cosa que saliera de lo normal, yo brincaba. Muchos años tuve que tomar medicamento para la ansiedad, porque por ahí hay un libro muy interesante que dice que las personas que salimos de este tipo de familias tan complejas y disfuncionales, salimos con síntomas de estrés postraumático. Si no los tienes por ahí, primera tarea, en algún momento, haz una búsqueda en internet y di cuáles son los síntomas de una persona que tiene estrés postraumático, como gente que llega de la guerra, gente que es secuestrada, gente que tuvo accidentes,
y a lo mejor te vas a encontrar que tienes algunos síntomas de este estrés postraumático, ¿no? Poco a veces en los grupos se habla de esto, pero es verdaderamente dramático e impactante en nuestra vida tener una familia así, pero desafortunadamente en este país tenemos un gran porcentaje, por eso somos el primer lugar en el mundo de bullying, no sé si sepan, el primer lugar en el mundo de embarazos de adolescentes, el primer lugar en el mundo ahí tenemos como 5 o 6 deshonrosos lugares. Tenemos el primer lugar en estrés laboral, traemos un verdadero problema en las empresas. O sea, sí te puedo ir diciendo, no quiero decirte también si quieres informarte de cómo están los suicidios en jóvenes, es una cosa de gran tristeza. La violencia intrafamiliar, somos también el número uno en Latinoamérica de feminicidios. Y así puedo seguir y seguir y seguir, ¿no? Entonces, todo eso es un efecto en grupo, en una comunidad, una sociedad de familia, ¿no? Entonces, lo que sucede, les voy a decir una metáfora que uso mucho yo en los grupos. Tú estás en tu familia de origen y empiezas a crecer y traes una mochila atrás, ¿no? Y los papás, los maestros, tus figuras de autoridad, conforme vas viviendo, te van poniendo en esa mochila, te ponen recursos de vida. Y llega un momento en que te abren la puerta, llegas a la vida adulta, adolescente, y te dicen, órale, ya, seguir tu propia vida. Y sales de tu casa con la mochila y hay una montañota que es la vida y empiezas a subirla y traes tú la mochila con todas tus cosas, ¿no? Muy seguro de que vas a poder enfrentar lo que sea, ¿no? Entonces llegas y a la mitad del camino empieza una tormenta, un huracán en la mitad de la montaña y dices, bueno, pues aquí traigo la mochila que traigo desde niño aquí cargando, voy a sacar algo para taparme, para protegerme, la abres, no hay nada. Le sigues, te encuentras un oso y dices, ay, pues voy a sacar un arma, un cuchillo para defenderme y no me voy a meter, a matar, y abres y no hay nada, no hay nada, ¿no? O sea, son mínimos. Y fíjense lo impactante cuando yo entendí que yo había salido a la vida sin recursos en la mochila, no hay herramientas, no hay recursos, no hay nada, ¿no? Y cuando yo me di cuenta, ya había pasado por un matrimonio, ya había tenido 4 hijos, ya estaba divorciada. Yo soy de Monterrey, me había venido aquí a México en un trabajo grandioso, espectacular que me habían ofrecido. Y ese año que yo llegué aquí, fallece mi papá a las 2 semanas de que me vine a vivir y ahí empezó un tocar fondo y tocar fondo, ¿no? Conozco a una pareja y peor, tronó todo. Entonces ahí fue donde me di cuenta y dije, tengo que metafóricamente abrir la mochila que es mi alma, mi corazón, mi mente y decir, yo me tengo que construir esto, porque si no, imagínense subir una montaña con una mochila sin recursos y 4 chiquitos atrás, ahí me apaniqué. Aparte dije, yo no quiero tener la relación que mi mamá tuvo conmigo, yo no quiero tener esa relación. Pero ¿dónde? ¿Cómo se come una relación? ¿Cómo se lleva uno con los hijos? No, o sea, nada más sales y a casarte, a trabajar, a viajar, a comprar una casa, o sea, las prioridades de nosotros todas hechas bolas en una locura. John Bradshaw, que escribió un libro que se llama La Familia, que antes lo leíamos mucho en los grupos, ahorita pues ya hay mucha literatura oficial de CODA, pero él dice que los que salimos de esas familias tenemos un falso yo, o sea, andas en la vida con un falso yo. Y que todo este proceso de recuperación para mí fue quitarme las máscaras, los disfraces, dice, y cuando te vas quitando todo, abajo no hay nada, porque tienes un falso yo y porque no sabes ni quién eres tú, ni qué quieres, ni qué te gusta, ni qué te da miedo, no, no, ahí vamos así a lo güey, como dicen, ¿no? Total que también me di cuenta que en este proceso es muy importante, también lo voy a decir metafóricamente en este cuarto paso, me va a doler un buen abrir la mochila, llorar primero porque no hay nada ahí, o lo que hay no es lo adecuado. Y me encanta poner este ejemplo, ¿no? Cuando sale el oso y yo quiero un arma para matarlo, defenderme con un cuchillo, pues hay un martillo, hay una cuchara donde no puedo hacer nada con eso. Bueno, así es también. Entonces, cuando yo quería amor, era a gritos, ¿no? Porque tenía una imperiosa necesidad de que alguien me dijera, yo sí te quiero. Entonces, por supuesto que si yo necesitaba que alguien me brindara el amor,
y a gritos lo hacía, ese era el recurso que yo tenía completamente equivocado, ¿no? O sea, en vez de sacar un arma y matar a un oso para defenderme, sacaba una cuchara que no servía para nada, ¿no? Entonces acababa muy mal en mis relaciones y luego me preguntaba qué está pasando, ¿no? Y esta parte de hacerse la víctima de, es que todos los hombres son iguales, es que con todos los que yo me he relacionado son infieles o no sé qué, ¿no? Y me acuerdo que había una madrina que nos decía, no, no, no todos, ninguno es igual. Son iguales los que tú escoges y con los que te relacionas porque traen el patrón de la raíz de tu familia. Así es lo que sucede, ¿no? Muy bien, entonces voy a seguir aquí. Entonces, si necesitamos todos los seres humanos estas familias funcionales que dan amor, respeto y todo, la realidad es otra. Segunda pregunta para que tengas tarea en estos días es, ¿cómo fue tu familia? ¿Qué pasaba en tu familia? ¿No? Esto es súper importante y como les decía, no hay familias funcionales y nosotros los que acudimos a grupo, a terapia y eso, sabemos que tuvimos una familia muy disfuncional, pero mucha gente anda afuera haciéndose la que no pasa nada, que también tuvo una familia muy disfuncional, pero que dice que no, ¿no? Yo doy todo un tema, cuando quieran, con mucho gusto, de cuáles son las características de una familia disfuncional, porque una familia disfuncional no es donde no hay un papá o se divorcia el papá y la mamá, ese no es una disfuncionalidad per se. Hay parejas que duran toda la vida casados y son una familia súper disfuncional, ¿no? Muy bien. Galletas con leche. Ahorita, perdón. Muy bien, entonces hay ciertas, aquí le puse yo posverdades, que es lo que les digo del trabajo, ¿no? Es bien importante. La raíz es papá y mamá, o abuelos, o tíos, o los que estuvieron más cercanos a ti. No se puede, fíjense, es bien importante porque uno dice, yo no puedo hablar de papá y mamá, yo tengo que honrarlos y no sé qué. No se puede hacer un cuarto paso si yo, por eso el primero, el segundo y tercero es bien importante. Yo tengo que hablar de ellos, enojarme si es necesario, porque no los voy a juzgar. Yo lo que voy a hacer es sanar la relación y lo que pasó. Si mi papá abusó de mí, si yo veía cómo golpeaba a mi mamá, ¿sí? Si mi hermano abusó de mí, si me abandonaron, si yo nunca conocí a mi papá, yo puedo en un lugar seguro, como es el grupo o un taller de cuarto paso, decir, estoy hasta la madre, ojalá se muera mi mamá, o sea, yo lo digo en broma, pero no es tan broma. Yo subía a la tribuna, mataba a mi mamá, me bajaba y al día la revivía para volverla a matar. O sea, así fueron los primeros años en el grupo con ella. Yo traía un gran tema. Y les puedo decir que años después pues murió como de viejita. Yo estuve 3 semanas a su lado y murió conmigo. Estaba yo ahí al lado de ella, mis hermanos se habían ido. Me tocó a mí y yo me di cuenta lo paz que estuve precisamente por eso, ¿no? Entonces, una primera cosa que les quiero decir es que no nos vamos a ir al infierno, ni va a venir un cochino, demonio, porque ¿cómo te atreviste a hablar de quienes te dieron la vida? Es que ellos eran seres humanos con sus propios defectos y cosas sin arreglar. Entonces, sí es muy, muy importante, ¿no? Si yo con esto identifico las heridas, identifico los mecanismos de defensa que yo hasta ahorita construí para sobrevivir en aquel entonces, pero yo salí de mi casa hace 40 años, entonces pues ya, ¿no? Ahorita es un absurdo que yo siga usando lo mismo como si yo estuviera en aquel entonces de niña de 5 años, cuando soy una mujer ahora que puedo ya echar mano de recursos y tener conciencia de las cosas que yo estoy transformando. Y déjenme, les digo que aquí no se gradúa, que no se termina y esto es para toda la vida. Puede que no todo el tiempo estés en grupo, pero sí en la vida tienes que buscar, a veces estás en el grupo, luego por alguna cosa puedes estar en terapia, ¿no? Pero yo sí les puedo decir que mi proceso de recuperación dio los efectos que dio, porque al mismo tiempo que estaba en el grupo, primero también tuve que ver un psiquiatra porque yo ya traía ideas que me quería suicidar y muchas cosas, y también tomar una terapia con una persona que estuvo en grupo y que conocía bien esto de los 12 pasos, ¿no? Estoy ahorita, se los digo así, por publicar un libro que se llama Rompiendo Lealtades, porque todo lo que nosotros podemos tener de la infancia
podemos seguirlos por estas lealtades inconscientes o contratos que hacemos para preservar o seguir ciertas conductas o ciertos mecanismos, ¿no? Muy bien. Entonces, como voy al revés, oigan, perdónenme, pero... Ok. Entonces, entrando ya en materia, el libro trabaja, porque no me voy a dar la autoría, el libro trabaja con cinco heridas. Y voy a empezar con las dos que me encantan en los grupos, empezar que es abandono y rechazo, porque creo que son las que más pegan a la gente que está en la codependencia, y así es como yo lo identifiqué con mi codependencia. Está el abuso, la injusticia, la traición y la humillación. La que no menciona el libro que yo agrego, que me he dado cuenta a través del tiempo y los años, es abuso y es de la que voy a hablar al final. Entonces, quise ponerlas, estas 6 heridas en la raíz, como les había dicho. Recuerda, tú eres un árbol y de estas heridas lo que puedas identificar es cómo entonces está construido tu árbol, ¿ok? Muy bien. Entonces, preguntas que me hacen mucho y de una vez, ¿sí? No se preocupen por encontrar una. Generalmente nosotros, los codependientes y los que venimos de familias muy rotas y muy disfuncionales, las tenemos todas, todas. O sea, si alguien abusó sexualmente de ti, eres humillada, rechazada, abandonada, todas las tienes, abusada, ¿no? Pero yo lo que me he dado cuenta es que hay una que impacta generalmente más y esa es como que la que más representa quién eres hoy. En mi caso te puedo decir que es la de abandono y que los codependientes, como lo van a ver ahorita en el detalle de cada una, generalmente tenemos la de abandono, pero eso no quita que no tengamos todas las demás, ¿no? Construimos para defendernos o para que nadie nos toque las heridas estos mecanismos de defensa para sobrevivir. Quise poner algunas imágenes abajo. Esas de cuenta, tú tienes una herida y entonces tienes una silla de ruedas, tienes muletas, tienes un collarín, eso es lo que hacemos. Y en la vida nos seguimos llevando estos mecanismos. Ya pasó, ya no hay nadie que pueda abusar de ti, ya saliste a la vida, ya no hay papá que golpee, y seguimos con estos mismos mecanismos, ¿no? Es como, aquí lo quise poner como también me encanta a mí hablar de metáforas, de que se olvida que es una prótesis o que traes una silla de ruedas y llega un momento en que crees que eso es parte de ti. Entonces, no, pues yo no me puedo parar, o sea, yo estoy en una silla de ruedas y la gente te puede decir, pero es que si puedes caminar, no, no, o sea, pobre de mí, yo ya no puedo, ¿no? Porque olvidamos que solamente es un mecanismo, nada de esto nos define hoy como personas, ¿no? Y fíjense lo que sucede, vamos a poner cuando yo salgo de esta vida, de esta infancia, yo salgo en muletas. Obviamente no puedo correr, no puedo hacer nada porque traigo un mecanismo que es como una muleta. Y al salir, todo el mundo te dice que para tener éxito, pues tienes que vivir como una persona normal. Fue lo que hice yo. Me casé, tuve hijos, terminé una carrera, empecé a trabajar, me empezó a ir muy bien profesionalmente, económicamente, pero imagínense ustedes que yo quería ser como todo el mundo era, trayendo una silla de ruedas o unas muletas que eran mis mecanismos. Pues, obviamente, problemas con parejas, problemas con jefes, problemas con compañeros de trabajo. Entonces ahí es donde te empiezas a dar cuenta como que pues algo hay dentro de mí que está sucediendo todo esto, ¿no? Cuando empezamos a darnos cuenta, no lo van a creer, pero cualquiera diría, uy, yupi, aviento la silla de ruedas o el collarino, lo que es la medicina que toda la vida he tomado. No, nos cuesta dejarlo porque en algún momento, gracias a ese mecanismo, gracias a esa prótesis, gracias a esa herramienta, sobrevivimos. Entonces, cuando te dicen, ¿ya te diste cuenta? Ya, quítate la venda, ¿no? Y ya dices, a ver, no, no estoy preparada, ¿no? Entonces, siempre tiene que haber un tiempo de rehabilitación para que nosotros estemos dispuestos a soltar. Entonces, mucha gente a mí me dice, es que si ya me di cuenta, porque no puedo, si yo ya lo entiendo objetivamente en mi cabeza, analíticamente, así lo dicen, ¿por qué no baja mi corazón y empieza el cambio? Porque es un proceso y porque nos tenemos que dar tiempo y aceptar que no todo, aunque nos están diciendo que vamos a vivir mejor, recuerden que nosotros nos acostumbramos al mal vivir. Entonces, si yo te quito una muleta, no sé si alguno de ustedes lo ha pasado, yo sí, cuando te la quitan,
como que empiezas a desbalancearte y dices, no, 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 a ver, dámela, no me siento segura. Y entonces es un ir y venir hasta que ya puedes soltarla, ¿no? Entonces me gusta mucho dar estas metáforas de lo mismo sucede en una herida, una enfermedad o algo en nuestro exterior, pasa lo mismo en nuestras heridas interiores como las que estamos. Entonces vamos listos, toma nota, ¿ok? Vemos el primero es el disfraz de abandono. El disfraz que traemos, por eso les digo que esto es 100% codependencia, es el dependiente, ¿no? Como a mí alguien me abandonó, yo ya no quiero que nadie me abandone. Entonces, no es un miedo, es un pavor a quedarte sola, es una necesidad de atención, de que te vean, por favor, quédense conmigo. Yo me acuerdo cuando empecé en el grupo, de repente lloraba y decía, yo quiero a mi papá que venga y me cuide como si yo fuera una niña chiquita. Ahí fue cuando abrí esa herida y empecé a verla, a tocarla, a olerla, ¿no? Y el mecanismo es precisamente ese, como yo no me quiero quedar sola, voy a rogar a todo mundo, voy a controlar a todo mundo para que no me deje. Algo súper importante es que me hago la buenita, a todo mundo le doy, soy la Madre Teresa, para que nadie me deje de amar y de querer. Le tengo un pavor a que alguien, si yo le digo que no me vuelva a hablar, me quite de su grupo, deje de ser mi amiga, mi amigo, es una cosa muy, muy dolorosa, ¿no? Y entonces su mentalidad es, tengo que hacer mucho para que me amen y no me dejen. Es la idea de que para que alguien te ame, tienes que ser así la perfección, dar muchísimo, cuando en realidad la esencia es a mí me ama la gente por lo que soy, ¿ok? Yo puedo trabajar y hacer muchas cosas para transformarme, pero a mí quien me ama me debe amar como soy, ¿no? Y acompañarme con mis defectos y mis procesos y todo lo que estoy viviendo. Entonces, toma nota de esto, porque muchos de en los grupos se identifican con esta. Ahora te voy a dar la que sigue, que es la de rechazo. El que ha sido rechazado en su infancia, en la raíz, su disfraz es, a mí me vale madre todo el mundo, yo soy un inaccesible. Ese es el que brinca de relaciones y relaciones. Y cuando mejor está la relación, te deja. Hay ahijadas que venían conmigo llorando y me decían, es que casi me había dicho que se iba a venir a vivir o me iba a dar el anillo y por fin estábamos súper bien y hasta ya estábamos poniendo un negocio y pensando tener hijos y la fregada y de repente llega y dice, oye, quiero decirte que pues estoy confundido o le encuentras una notita porque ya anda saliendo con alguien más del grupo, también de esos me han tocado muchos, ¿no? Es precisamente porque en el fondo él dice, yo mejor me voy de los lugares antes de que alguien me vuelva a rechazar, me vuelva a abandonar, ¿no? Entonces huyo antes de que me rechacen y no me comprometo, porque si yo me comprometo y alguien me rechaza, así no voy a sufrir, ¿no? Entonces para esa persona es súper importante eh, buscar su soledad en muchos momentos para comprobarse que si lo rechazan, él tiene o ella tiene un lugar seguro donde acomodarse, ¿no? Entonces, lo que les voy a decir, no viene en el libro, fue lo que yo encontré cuando yo me eché el clavado en esto es, nosotros los codependientes que nos identificamos con una gran herida de abandono, muy frecuentemente, no es 100% ni general, nos vinculamos con personas que tienen una herida de rechazo. Entonces, lo que yo hice durante mucho tiempo, antes de llegar al grupo, fue tener esta pareja en donde me la pasaba buscándolo y él echándose para atrás, para atrás, para atrás, ¿no? Y para mí, el saber que esa persona me abandonaba, o esto se los voy a decir y es real, para que vean hasta dónde llegó mi codependencia. Yo llegaba a tener ataques de pánico, irme al hospital si a mí no me contestaba el celular un viernes, cuando íbamos a salir, ¿no? Entonces, yo encuentro a alguien para seguir utilizando mi mecanismo de no me dejes, porque ese es mi mecanismo, controlo, quiero, dime que me amas, y el otro para atrás, para atrás. Fue para mí un alivio muchos años después, pues darme cuenta que la otra persona lo que tenía era una herida de rechazo y que él iba a buscar siempre, pues estar
yéndose, porque pues, yo no quiero, él decía, no quiero que nadie me rechace, ¿no? Luego viene esta otra que es la herida de humillación, ¿no? Es la víctima y su temor más grande, fíjense, este es también súper impactante, es su libertad. Son este tipo de mamás que yo les llamo las Saras García, ¿no? En donde yo no me muevo, siempre estoy enferma, no puedo hacer nada por mí misma porque soy la víctima, este, tiene una gran vergüenza de sí misma, son, se quieren, vénganme a rescatar, yo me desmayo, estoy sufriendo, siempre encuentro, si no es de mío, siempre encuentro con quién sufrir. El caso es que yo tengo que ser la víctima, en donde, no, pues yo no hablo, yo no importo. Llegan los hijos y ella es la que da a todos de comer, y cuando ya se van los hijos y no levantan ni un plato, todo el mundo, ella se queda enojada, ¿no? Entonces, su mentalidad, su mecanismo es: vine a este mundo a sufrir, y entonces son las típicas o los típicos que te dicen carga tu cruz, ¿no? Este, entonces es fíjense cómo es muy importante ir detectando exactamente cómo eres, ¿no? Esta persona que toda la niñez fue muy humillada se convierte entonces en una víctima. Y les voy a decir que hasta legalmente es considerada una víctima si fue abusada, humillada en la niñez, ¿no? El problema es que si te sigues atorando en ese disfraz de víctima, pues no hay forma de crecer, ¿no? Muy bien. Voy a la que sigue. ¿Cuánto tiempo me queda? Si me pueden decir, porque ni sé. Todavía tienes tiempo, como 22, bueno, 12 minutos para los 10 minutos que me pediste que te avisara. Perfecto. Ok, gracias. Gracias. Porque es que no me quiero como atorar ahí. Ay, perdón. Entonces, el que sigue es la herida de traición, ¿no? La traición es algo tan poderoso, ¿sí? Que yo no vuelvo a permitir que alguien me traicione, que alguien me engañe, entonces yo voy a controlar todo, todo. Este también es muy parecido al del abandono, ¿no? Esta persona es, y siempre pongo ejemplos de gente que conozco y de mi propia experiencia de vida, de gente de grupo, de coda, ¿no? Esta persona es la que todo el tiempo está viendo el celular del otro, todo el tiempo estás persiguiendo, todo el tiempo estás dudando lo que te está diciendo, porque como fuiste humillada, fuiste traicionada, la traición es una cosa muy fuerte en la vida. Cuando yo tengo pacientes que hablan de que les fueron infiel, o sea, que les pusieron los cuernos, yo les menciono la palabra, o sea, por qué me duele tanto? Porque fuiste traicionada, porque no es lo mismo que ellos ya te engañaron, te fueron infiel, te pusieron el cuerno, ¿no? No, es una traición, porque tú pusiste la confianza en una persona, inclusive a veces muchos años, y de pronto esa persona te traiciona y ni siquiera te dice de frente, sino que te enteras de las peores maneras y duele mucho, ¿no? Aquí lo que haces es, te tengo conmigo y a ver cómo le hago. Y es gente que hace argucias, que manipula, que miente, que agarra el carro, sigue, porque a mí nadie me va a volver a humillar, ¿no? Entonces, este es algo que vives cuando eres humillada. Y recuerde, en general, todos los que venimos de familias muy disfuncionales fuimos humillados, fuimos rechazados, fuimos abandonados, ¿no? Hay una que predomina y que en el caso, en mi experiencia como codependiente, la mía sí muy marcada es la del abandono, ¿no? Luego tenemos de la traición, sigue la humillación también, ¿no? No, perdón, la humillación ya se las dije, es que voy al revés, oigan, se va para atrás o para adelante, perdón. Siempre me pasa esto. Tenemos la injusticia, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer yo es ser una persona extremadamente rígida, así perfecta. Es más, si ustedes conocen el libro, la autora, no lo hice yo aquí, pero la autora pone hasta que dice que dependiendo de la herida que tú tengas, hasta el cuerpo es. Y esto, si tú ves el dibujo del cuerpo de la persona en el libro, es una persona así súper recta, ¿sí? Que no se puede ni mover, que parece así como robotito, ¿no? Es perfeccionista y siempre va a hacer lo que sea
por estar en el primer lugar, porque nadie en un momento le vaya a hacer una injusticia. Esa es la persona, hagan de cuenta que mínimamente voy a poner a un trámite de gobierno y le hacen algo así injusto y es devastador porque te conectas el presente con algo de tu herida más fuerte, a lo mejor de la infancia, ¿no? Aquí dice, no, nunca se permite ni le va a mostrar a nadie que tiene miedo o que es vulnerable, se exige demasiado porque siempre tiene que ser el tope, el perfecto, todo, ¿no? Se siente culpable si se sienta, si disfruta, si descansa, no puede, siempre tiene que estar duro, listo para el ataque, para cuando le hagan una injusticia. Entonces dice, si yo soy perfecto, soy la estrella, soy el número uno, la gente me va a tratar con mucho respeto y entonces no va a haber injusticia. Y lo que quiero decirles, les voy a decir algo que suena muy absurdo, pero que a mí me liberó, ¿sí? La vida no es justa, no es cierto, eso es una posverdad o una creencia absurda de que al que le va bien, y todo le va bien y al que hace obra mal, todo le va mal. No es verdad, hay gente buena que tiene situaciones malas y gente muy mala que tiene situaciones buenas. O sea, no es así tan directa la relación entre lo justo y lo injusto, ¿no? Y a mí, en este caso, me ayuda porque yo tenía un mecanismo, un patrón de mucho perfeccionismo. Entonces, a ver, quien me quiera decir algo, aquí estoy yo para decírtelo tres veces mejor, y cosas así, ¿no? Y entonces, por último, otra vez, voy para adelante, perdónenme, ¿eh? Este, ok. Dejé la última porque esa, si tienes el libro, esta no viene, pero para mí es muy importante porque también muchísimos gente que llega a los grupos, y aquí sí, no solamente de CODA, sino de cualquier otro, hay una herida de abuso, hubo un abuso, ¿no? Y quise inclusive, porque a veces como que también se puede malinterpretar, que el abuso es cualquier tipo de trato que provenga de otras personas, inclusive de uno mismo, que cause lesiones o daños que hiera mi mente, mi físico, mi espíritu, ¿no? Y mis emociones, por supuesto, la parte emocional, ¿no? Yo he notado en estas personas que tienen esta herida de abuso, que tienen, casi todos tenemos las dos contrapartes, ¿no? O sea, podemos irnos a los dos extremos. Entonces, podemos tener gente muy agresiva, que el abuso fue tan fuerte que, a ver, tócame o hazme algo y vas a ver lo que te la regreso, ¿no? O la gente que va muy convenada con esta parte también de haber sido humillada, es esta persona extremadamente sumisa, ¿no? En realidad esas personas que han sido abusadas, y no me refiero nada más sexualmente, sino de toda forma, su temor más grande es el tener contacto con lo que sea, con quien sea. Entonces, esas personas verdaderamente, aunque no lo parezca físicamente, sufren muchísimo antes la cercanía de una persona, un jefe, un compromiso, una cosa así, ¿no? Estas personas sí tienen claramente trastornos de estrés postraumático, problemas muy serios de conducta, porque como fueron abusados, por ejemplo, tienen problemas con la autoridad, entonces son de las que brincan y brincan de trabajo en trabajo porque no pueden llevarse bien con nadie, ni esperar que nadie los mande, ni nada, ¿no? Con la autoridad tienen problemas, son muy desconfiados. Estas son las personas que pueden, para tapar su dolor, abusar de sustancias, son hipervigilantes, celosos, depresivos, ¿no? Son personas rotas que deben sí o sí reconstruirse. No hay otra forma, no hay de que, bueno, yo me olvido, ¿no? Y yo sé que muchos de los que estamos ahorita, que me están escuchando y en mi propia vida, fuimos muy abusados de muchas, muchas maneras, porque vivimos en familias así. Si no, no estaríamos aquí en un grupo. Entonces, una de las primeras cosas, yo diría que esto es como transversal, que hay mucho abuso, también hay niveles, ¿no? Si tuviste un abuso sexual y me dices, si tienes unos 30, 40 años y me dices que no has tomado terapia, que no has sido un psiquiatra, inmediatamente es muy importante que tú hagas esas cosas, ¿no?
Si estás deprimido y de repente piensas, ya, esta vida no tiene sentido, tendemos a minimizar las cosas que nos suceden. Eso también lo traemos como un mecanismo de la casa. Era tal lo que vivíamos que ya cuando pasaba, pasaba como si no pasara. Entonces nos suceden y estamos viviendo cosas muy profundas y muy fuertes y hacemos como que no. Ujú. Muy bien. Y bueno, ahí va. Lo que quiero es darles, permítanme, lo que voy a darles ahorita es, siempre decimos y luego la gente dice, bueno, qué padre que me dices qué está pasando, pero qué es lo que yo puedo hacer y esto sí es lo que yo puedo compartir como mi historia de vida. Primero que nada, tengo que tomar como alta prioridad mi recuperación. Y yo no sé aquí cuántos días a la semana tengan juntas, ¿no? Pero yo sí tomé, yo tenía 4 hijos, un trabajo muy demandante, mis hijos pequeños, y yo dije, si yo no hago algo, también voy a destruir la vida de mis hijos. Entonces empecé a tomar como alta prioridad ir al grupo, ¿no? Y empecé y escogí madrina y me sentaba a las juntas, a veces me quedaba a las 2, si había una plática iba, si había un taller, yo sé que a veces estamos muy cansados, a veces da flojera, a veces dudamos que sirva, se me hace que ni me ha servido para nada, ¿no? Sube a tribuna, eso es de lo mejor que hay para sanar. Si no trabajas tribuna, te estás como perdiendo del 60% de la recuperación, ¿no? Yo iba de lunes a domingo, así, y veía cómo había otras mujeres, mi grupo era de puras mujeres, sobre todo en la junta de 8 a 10 de la noche, yo vivía a 10 minutitos del grupo, había gente que hacía 2 horas en el metro. Y yo decía, no, y yo que vivo a 5 minutos, de verdad, estaba muy mal, ¿no? Tribuna, terapia, todo lo que podía hacer, ¿no? Todos los días hacer primero y segundo paso. A ver, dame un segundo, ¿sí? Perdón, perdón, ¿eh? Como alta prioridad el ir al grupo, hacer todo el tiempo, primero, segundo y tercer paso. De verdad, en los grupos hasta decimos, hínquense al lado de su cama, dejen su vida y su voluntad a manos de Dios. Inclusive les voy a decir, aunque no tengan suficiente fe, aunque digan, quién sabe, ese Dios me abandonó cuando era niña, hazlo. Hasta cerebralmente no tienen idea de lo que influye el que empecemos así. O sea, yo un día a las 3 de la mañana me hinqué, yo no creía ni sabía de los grupos, inclusive me hinqué un día en mi cuarto pegado la frente a mi piso, al piso, al suelo, pidiéndole a Dios que por favor me quitara este sufrimiento que tenía. Y no les exagero, pero no sé si pasaron 2 fines de semana y alguien me dio una cosita, un dato del grupo al que inmediatamente fui, ¿no? Entonces, es muy importante. No desesperes, no hay atajos cortos, tómate tu tiempo, no hagas cuarto y quinto paso solamente porque, ya se va a juntar el grupo y no sé qué. De verdad, para mí es como hacerlo sin anestesia si no has trabajado bien tu primero, segundo y tercer paso. Me van a preguntar y de una vez les voy a decir si yo estoy de acuerdo con estos grandes grupos que crecieron de unos años para acá de cuarto y quinto. Yo no estoy de acuerdo. He tenido pacientes con brotes psicóticos, deprimidos, no saben después de estas gran experiencias. Tiene que ser para los codependientes, no sé para los demás, lugares muy seguros, muy protegidos, muy amorosos, porque si no vuelves a vivir lo que viviste en tu casa, abusos, malos tratos, que te humillen, que no te dejen dormir, que hay quien no come, ¿no? Entonces, tranquilo, despacio. Esto no es una carrera de 100 metros, ahorita que está la Olimpiada, es un maratón de miles de kilómetros, ¿no? Y luego en la tribuna también me he dado cuenta, pues, que mucha gente llega, y empieza a hablar. Hoy, fíjese que venía en
en el bus, en el camión, y está una señora que trae una falda roja y a los 10 minutos ya te tocan la campana. Es bien importante. A nadie le importa, la verdad, lo que tú estás diciendo. Nos identificamos. Es una terapia de reflejo. Pero tú no debes de subirte como si fueras un conferencista a que todo el mundo entienda. No importa que no te entiendan. Cierra los ojos, respira, pides al poder superior que te ayude a hablar de lo que realmente tienes que hablar para recuperarte. Cierras tus ojos y te conectas con algo que hayas vivido ese día que lo quieras trabajar. Sí, me siento muy ansiosa porque mi pareja no me habló en todo el día y la estuve esperando. Cierras los ojos y dices, ¿en qué momento de mi infancia recuerdo haberme sentido como ahorita me siento? Y te vas a tu infancia y te vas a tu infancia, ¿sí? Pero hay gente que se avienta 8 minutos como si estuviera contando una historia de que tenemos que entender muy bien que estaba en la esquina de no sé qué para subirse al camión y que agarró la bolsa y le faltó el cambio. Haz de cuenta que no estuviste, mejor ni subas a la tribuna y dejas a la otra persona. Y les voy a decir algo bien importante que yo me he dado cuenta y me di cuenta. Cuando las tribunas son así como se las estoy comentando, el nivel de profundidad de todo el grupo se eleva o se profundiza en buena onda. Cuando tenemos varios compañeros o compañeras que se atreven a hacer esto en la tribuna, inmediatamente en comunidad empezamos todos también a tocar la infancia, a hablar de cosas profundas, a sanar. Pero cuando en los grupos las tribunas son así como les estoy diciendo, anecdóticas, ¿sí? Así se la pasa a todo el mundo y ahí no hay recuperación, ¿no? Mucho menos si no vas. O como cuando quieres ir y quieres que te den tribuna porque estás en crisis, ¿no? Entonces, pues eso les puedo yo compartir. Para mí es, Ángela, sí, de buena voluntad, ya 10 minutitos para cerrar. perfecto, muchas gracias. Pues ya con esto, básicamente creo que cierro, no sé si tenga alguna otra cosa. Ajá, voy a terminar, voy a dejar de compartir. Este, Creo que con esto cierro. Me gustaría nada más, antes de entrar a las preguntas, decirles que hay una cosa a la que yo le llamo la magia de los disfraces, ajá, y que es precisamente el que junto con las heridas, yo voy descubriendo desde mi infancia cuántos disfraces y máscaras me puse. Y lo que hago es, en el proceso del cuarto y quinto paso, es como irme quitando. Y no los tiro, fíjense, eso es lo que yo hago, es como quitármelo, ponerlo en un closet e irlo colgando. Y siempre a todo tengo que abrazar y agradecer, porque todo esto a lo mejor hoy me puede hacer daño, puede hacer que no pueda ser una relación funcional, pero en su momento, gracias a eso, hoy estoy hablando con ustedes y estoy viva, ¿no? Entonces, antes de hacer cualquier proceso, yo no puedo decir, es que, así decía yo, es que odio ser tan hipersensible porque sufro mucho, hasta que yo empecé a abrazar y decir, está bien. Ese fue un buen mecanismo en mi infancia disfuncional para poderme proteger de todo lo que pasaba. Ahí es donde verdaderamente puedo después gestionar todo lo que sucede, ¿no? Entonces, pues más que todo me gustaría quedar así para dar un poquito más de media hora a sus preguntas y respuestas. Muchas gracias. No, Ángela, pues muchas gracias a ti por tu valioso compartir. Pues primero que nada quisiera, compañeras, que abramos nuestros micrófonos y le demos un fuerte aplauso a Ángela por su valiosa experiencia, fortaleza y esperanza. Gracias. Y bueno, pues así vamos a abrir nuestra ronda de preguntas. Muy bien. ¿Alguien de buena voluntad? Quisiera hacer una pregunta. Ok, también Perdón, vamos. me gustaría si pudiéramos dejar de compartir y sí quisiera pedirles algo, no importa que estés en pijama, no importa. Si alguien tiene una pregunta y va a abrir micrófono, me encantaría que abriera su cámara para poder ver quién me hace la pregunta, porque para mí es bien importante como sentir cuando lo que me está preguntando, ¿no? ¿De dónde viene la inquietud? Gracias. Sí, perfecto, muy bien. Muchas gracias. Ahí puedes ver a las compañeras. Sí. Y Bueno. lo que pasa es que las veo muy chiquitas, por eso te decía que Bueno, sí. entonces sí, no te preocupes, dejo de compartir. Perfecto, muy bien.
Bueno, pues compañeras, vamos a hacer levantamiento de manos y también pueden escribir sus preguntas en el chat. Mi apoyo, Pati, las va a leer y va a ser una y una. Entonces, bueno, ya para no quitar más tiempo, de buena voluntad, adelante, Amanda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Amanda. Mucho gusto, Ángela. Hola, Amanda. Sí, mira, yo me identifiqué claramente con las heridas que hablaste el día de hoy, sobre todo con la de abandono, rechazo y la de abuso. Mi pregunta sería, bueno, en mi caso, yo tengo una parte de mi infancia un poco bloqueada, no recuerdo mucho y no sé cómo acceder a esa parte para poder irla trabajando, porque pues hay cosas que no me acuerdo. Sí, 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 hay algunas que sí las tengo presentes, pero mucha de mi infancia no la recuerdo. Entonces, esa es mi pregunta y muchas gracias por compartir. No, al contrario. Pues lo que te puedo decir es que una cosa importante es que no se puede forzar, tengo que recordar. Y aguas. A mí un día alguien me dijo, es que si no recuerdas, ya me imagino cómo está tu infancia. No, no sabes. Hasta empecé a pensar, a lo mejor mi papá, en serio, ¿eh? A lo mejor mi papá abusó de mí y por eso estoy bloqueada. O sea, no, nunca, eso no me sucedió a mí. Entonces, ni tienes que pensar que no, que está bloqueado porque viviste algo tremendo, ni tampoco uno tiene que a fuerza recordar. Con lo poquito que tengas ahorita de recuerdos, haz de cuenta que la mente o el inconsciente lo que hace es que jala como un hilito. Entonces, tú empiezas con algo. Yo recuerdo que en un cumpleaños, ¿sí? No sé por qué, me acuerdo que yo traía un vestido rojo y estaba muy triste. Si tú sigues ese hilito, vas a empezar y solo. ¿Sabes qué sucede cuando empezamos a mover el inconsciente? También puedes hasta soñar cosas, no, no de tu infancia, pero sueñas algo, abres el ojo y dices, ya me acordé que ese día yo no me acordaba que mis papás habían discutido antes de la foto, ¿no? Que está ahí con el pastel, ¿no? Yo les recomiendo mucho que saquen fotos y hay gente que me dice, no tengo, pues vete a casa de tu mamá, de tus abuelos, no sé qué, échate un clavado, saca fotos de tu niñez sola, de preferencia que esté sola, si no tienes sola, porque muchos no tenemos, pues con tu familia y ponlas, pégalas, yo las pegué en un espejo donde me maquillaba todos los días, ahí los tenía pegados y volteaba. ¿Y saben qué hacía? Observaba la mirada de esa niña de 5 años, de 4 años, de 10 años, de mi adolescencia, y no saben cómo empezó todo un movimiento. Hay cosas que puedes trabajar sin necesidad de recordar, porque tú puedes ver ahorita, haz de cuenta, alguna situación con tu pareja que tú digas, esto es algo que sucedió de niña que me mueve ahorita. Crea tú la historia si no te acuerdas. ¿No? Y yo le decía a mi terapeuta, bueno, pero es una mentira, no, en realidad estás utilizando un recurso importante, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Había cosas de mi infancia que yo recordaba hasta cierto punto, porque luego mi papá se iba, mi mamá lo corría y yo decía, bueno, ¿qué pasaba después, no? Entonces yo tenía que crear, esto era lo que yo pensaba que podía pasar. Y yo sanaba muchas cosas en eso. Y ella me decía, siempre me decía, valida eso, porque yo le decía, es que no sé si fue verdad, no importa, ¿no? No importa. Lo más seguro es que este inconsciente sabio que tenemos te esté dando temas para que tú trabajes, ¿no? Es que no me acuerdo si fue a los 10 o a los 20, ¿qué importa? Toma el tema, pues. Entonces, hay que darnos mucha compasión, mucho amor a nosotros mismos cuando estamos en el proceso. Ujú. Gracias, me dio mucho gusto verte. Muchas gracias, Ángela, por tu respuesta. No tenemos ninguna pregunta en el chat, entonces voy a darle la palabra a otra compañera. Adelante, Lucy R., de buena voluntad. Gracias, compañera Alexa. Mucho gusto, Ángela. Mi nombre es Lucía. Yo soy codependiente en recuperación con CODA Renacer con Amor. Me siento muy a gusto y muy feliz de estar aquí y a mi poder superior por darme la oportunidad de hacerlo. Con la explicación que usted daba acerca de hacer, elaborar un árbol, dibujar un árbol y imaginarme yo dentro de ese árbol y mis raíces familiares. Mi pregunta es,
Si las raíces es como la base familiar, ¿cómo hago para que ahora, que ya soy una adulta como usted ve, haya una tierra fértil donde yo pueda cultivar mi propio yo, mi propia identidad y poder obviamente, pues no nos podemos divorciar de la familia, como usted misma decía, podemos dejar y dejar a las personas y desechar a las personas del trabajo, pero ¿cómo hago yo para que esa tierra fértil sea beneficiosa para mí ahora que estoy grande? ¿Cómo se haría? Muchas gracias. Bueno, una cosa importante que les quiero decir, no voy a usar la palabra divorcio, ¿no? Pero en familias donde fue verdaderamente daño a los papás, por supuesto que sí puedes dejar esa familia. Nosotros tenemos en este país muchas creencias sociales que no ayudan a los procesos de recuperación. Hay una cosa que se llama la familia de origen, que es donde tú naces, es esta raíz de tu árbol, ¿no? Pero a veces cuando tú te das un clavado y empiezas a ver y hay gente, conozco mucha gente que la mamá es una narcisista que a pesar de que tiene cierta edad sigue abusando. Es bien difícil hacerlo por las creencias sociales que tenemos, pero se vale. O sea, tú puedes dejar de ver a tu familia, porque lo importante es que tú sanes aquí, adentro de ti. O sea, yo puedo nunca volverlos a ver y tener un resentimiento, eso es otra cosa. Pero si yo trabajo, me perdono, veo, reviso, sano, yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo? Te lo voy a decir metafóricamente, ¿cómo lo hice yo? ¿Ok? Es como sacar tu raíz de esa familia e irte a plantar a otro lado en donde sabes que la tierra es más fértil. Y puedes tú tener a tu familia exactamente ahí, donde quitaste ese árbol, ahí está tu familia, ahí hay otros árboles, tus hermanos, tus sobrinos, no sé, ¿no? Pero cuando es necesario hacerlo, me desplanto de aquí, no sé si sea la palabra, ¿no? Y me voy y me planto a otro lugar, porque además hay una edad en donde tú tienes que hacer, aunque no tengas pareja, tú tienes que hacer tu familia. Siempre les he dicho a las mamás que viven con hijos, por ejemplo, que tienen ya cierta edad, veintitantos, treinta y tantos, y que viven de pleito y todo eso, es que hay un momento en el que uno tiene que irse. Es diferente cuando pasan los años y a lo mejor ya más grande tú regresas porque tu mamá está enferma, porque te separaste, lo que sea, pero en esto que yo estoy hablando en la recuperación, sí es importante irte a otro espacio y eso se llama la familia escogida, en donde yo escojo con quién quiero yo estar, ¿no? Y entonces yo adopto a amigas tal vez que me nutren, que me respetan como hermanas. O en mi caso, yo tenía una tía que ya falleció, que ella fue así, fue la mamá que yo nunca tuve y que nunca la pude tener, porque acuérdense que nosotros no podemos, puedo cambiar mi raíz de mi árbol que está dentro de mí, pero no, cambiar la raíz no es que vayas con tu familia y la quieras hacer diferente, porque eso no se puede, ¿no? Entonces, eso es importante. Yo lo que hice fue pues desplantarme, por así decir, y empezar a revisar, por ejemplo, voy a ponerlo también en metáfora, esos fertilizantes que yo estaba utilizando, eran las creencias o las formas que mi mamá me enseñó para educar, o que me educó, yo las cambié completamente. Entonces mi mamá nos gritaba, yo no les grito a mis hijos. Mi mamá, era una persona que no respetaba los espacios, o sea, tú estabas en el baño y mi mamá entraba y nos prohibía cerrar con llave. Y si le decías ya en la adolescencia, oye mamá, me estoy bañando, ay que yo te cambié los pañales, así era, ¿no? Entonces, ¿qué hice yo? A la hora que yo me planté, hice una familia con mis hijos, completamente respetar sus espacios. Si yo iba a entrar a su cuarto, yo tocaba la puerta. O sea, parece un absurdo. Han de decir, ay, pues todo el mundo toca la puerta. No, yo en mi niñez, mi adolescencia y todavía mi vida adulta, cuando yo iba a mi casa y me quedaba a dormir ahí, mi mamá no tocaba, abría la puerta, ¿no? Entonces, fue un gran paso para mí respetar si mis hijos en alguna edad querían poner un póster, pintar la pared de otro color. Mi mamá decía, es mi casa y aquí no se pone más lo que yo digo. O sea, la recámara sobre todo en la adolescencia, es un espacio muy importante para los jóvenes. Y mi mamá decía, esta es mi casa y yo hago lo que quiero y a ti no te dejo poner nada. Entonces,
yo nunca me sentí pertenecida, ¿no? Entonces, prácticamente eso pero escarbar y decir qué es lo que yo no quiero de esta familia de origen y no quiero volverlo a repetir, ¿no? Hay un libro que se leía, no sé si todavía se lea en los grupos, que se llamaba, ya cambió el nombre la autora, pero se llamaba Esto no me sucederá a mí. Y en la introducción decía eso, juramos que no vamos a ser como los papás y acabamos siendo exactamente iguales y haciendo lo mismo. Entonces, desde ahí empieza un grado de conciencia de qué cosas yo no quiero y tengo que cambiarlas, aunque me cueste mucho trabajo, ¿no? Para mí, levantar la voz era, y mis hijos chiquitos me decían, pero ¿por qué gritas? Y yo decía, no estoy gritando, hasta que entendí que por supuesto venía de una familia en donde todos nos hablábamos a gritos porque así era, ¿no? Nos decíamos apodos horribles, nos burlábamos de nuestros defectos, o la burra, la tonta, la gorda, ¿no? Y entonces yo lo que hice fue con mis hijos decirles, se prohíbe completamente ponerse este tipo de apodos o burlarse uno del otro, ¿no? Hablar mal frente, por ejemplo, uno de mis hijos, hablar mal de otro, decírmelo a mí, yo le decía, ¿dónde está tu hermano? Si quieres hablar, que venga, ¿no? Pero eran cosas que yo veía muy normales en mi casa que no se hacían. Yo, ¿saben dónde las aprendí? En el grupo. Ahí fue donde yo me di cuenta. Yo tengo que darle gracias al grupo y a Dios porque pude hacer una gran transformación del mecanismo, de la mecánica de mi familia con mis hijos, porque yo tomé la conciencia en el grupo y fue lo primero que pensé cuando los primeros meses, tengo que aprender cómo se come esto de tener una familia con un amor sano, maduro, ¿no? Y cuesta, porque tenemos una tendencia nada más en automático. Si a mí me pegaron, yo pego. Si a mí me agredían, yo agredo. Y eso, aunque no lo crean, nada más pasa de generación en generación, ¿no? Espero haber respondido, no sé si quedó alguna, si hay algo más que quieras, porque la pregunta tiene una respuesta muy amplia. Parece que sí, Ángela. Ok, muy bien. Muchas gracias. Patti, ¿nos podrías hacer el favor de leer si hay preguntitas en el chat de buena Sí, voluntad? Creo que también, a ver, ajá. Sí, sí, Alex, mira, tenemos a Luz, se dice a todo, muchas gracias por tu compartir. ¿Cuándo sale tu libro? ¿Cómo puedo trabajar la herida de la humillación? Hasta en la actualidad mi mamá me sigue humillando y sé que ella no tiene terapia. No es que la quiera cambiar a ella, quiero dejar de rogarle al mundo y aprender a merecer. Eh, Esta pregunta es de ¿Es qué? ¿Es de quién, perdón? Luz, Luz, pregunta. Ajá. Pues voy a volver a lo mismo. Les voy a decir algo. Este, hay una cosa que yo le llamo el síndrome de Sara García. Son las mamás mexicanas, que es un matriarcado, controladoras, descalificadoras, que humillan y que no sé qué, pero que a quienes les tenemos que rendir pleitesía porque son nuestras madres. Yo, por ejemplo, tengo 4 hijos y nietos, ¿eh? Y soy antidía de las madres por eso, porque se fomenta algo en donde tú tienes que estar como de lugar con una mamá, aunque te haga el daño que te haga. Cualquier persona que te haga una humillación es digna de que tú te des la media vuelta. Ok, es tu mamá. Entonces, lo importante es, uno, puede ser que yo, para trabajar la herida, ponga una distancia. O sea, desafortunadamente no tengo más información, pero hay gente que cuando su mamá es de este tipo de mamás, la sigue viendo. Es así como inconscientemente está ahí, está ahí, está ahí, y como diciendo, un día a los 90 años me va a decir, perdóname hija, o sabes que sí te quiero, o estoy orgullosa de mí. Desde ahorita les voy a decir que no va a pasar. Esas cosas no pasan a menos que haya una transformación en esas mamás que a veces no porque no toman terapia. Y cuando tú les dices, ¿que no te acuerdas que me pegabas? Bueno, claro que no. Primero te corren de la casa, te desheredan antes de aceptar que sí te pegaban o que sí te abandonaron o que sí te humillaron, ¿no? Entonces,
el proceso es interior, no podemos ir a decir a la mamá, oye, yo quiero decirte que traigo una gran herida y quiero que tú hagas esto. Sí, ya me dijeron, la persona dice, ya sé que no la quiero cambiar, pero esa es la primera impresión, siempre decimos, no la quiero cambiar, pero yo invito a que realmente y honestamente hagamos un análisis. Yo muchas veces digo, yo no quiero cambiar a la persona cuando me descubro haciendo cosas de que en realidad sí la quiero cambiar. Siempre el codependiente tiene esa incongruencia, o sea, no la quiero cambiar, pero ahí estoy y cuando me humilla yo le sigo diciendo, me enojo o al revés, me quedo callada, me hago la víctima, me salgo enojada, ¿no? No me van a creer, pero yo tenía una paciente de 50 y tantos años que llegó conmigo precisamente porque tenía una mamá de 90, con una situación de súper dependencia de una mamá que era muy descalificadora, ¿no? Entonces, fíjense cómo estamos hablando, de qué edades estamos hablando, ¿no? Entonces, es un trabajo que yo recomendaría, y a mí la psiquiatra lo hizo con mi mamá. Yo en diciembre, pues me iba en Navidades a Monterrey a pasar y así me dio una receta y me dijo, esta Navidad se queda aquí con sus hijos, vaya hacia otro lado, no puede ver a su mamá, porque cada vez que regresa después de verla, regresaba en supercrisis y me tumba todo lo que he logrado, me decía, ¿no? Y es cierto. Entonces empecé a hacer un poco mi vida aparte, con la culpa de que ay, a lo mejor es la última Navidad que paso. Ya saben cómo nos chantajean las mamás. No vas a venir y entonces a lo mejor ya no me vuelves a ver aquí en la última Navidad. Y todo esto es un rollo social que no tiene mucha razón de ser para mi recuperación. Yo puedo hacer muchas cosas y mejores si me retiro de mi mamá como yo lo hice y trabajo mis cosas y mi perdón y sano mi herida para que cuando llegue el momento, como fue mi caso, de que ella ya se iba, ya moría, yo estuve con ella, la abrazaba, la todo, yo no sé qué hubiera sido de mí si eso hubiera pasado 10 años antes, a lo mejor hubiera dicho, ay, pues que se muera, qué bueno que ya se murió, ¿no? Y no, me quedé muy en paz y también le di gracias a Dios y al grupo y a la terapia y todo lo que hice porque llegó un momento en el que yo ya estaba muy diferente aquí adentro. Muchísimas gracias, Ángela. Yo tenía mi manita levantada, pero cuando abrí mi micrófono se bajó. Yo seguía de la pregunta. ¿Cómo divorciarte de esa familia? O sea, ¿cómo? Porque, bueno, solamente tengo una duda porque yo ahorita estoy tomando una terapia y me dijo la psicóloga que pues la sangre es la sangre, que no puedo rechazarla, que no puedo como, sí, como divorciarme, como, no sé, como desligarme, ¿no? Pero, o sea, ¿cómo separar esas actitudes o esas pues sí, ellos tienen su historia y de alguna manera también repercute en mí, pero pues cómo ahora lidiar con eso, ¿no? Yo ahora sé que pues, sí, o sea, son resultado de su historia y que no lo han trabajado porque ellos no están en un grupo, la que estoy en un grupo soy yo, pero cómo, o sea, de verdad, es de verdad comprenderlos, tolerarlos o No, qué hacer, ¿no? desde ahorita te digo que yo no sé con quién fuiste, pero alguien que te diga eso, si es una psicóloga, no. O sea, perdón, pero no. Si tu tío, ¿tú tienes hijos? ¿De qué edad? Sí, tengo uno de 12. De 12 años. Si alguien de tu familia abusara sexualmente de tu hijo, ¿tú serías capaz de decirle no, la sangre es la sangre? No, O sea, no. definitivamente no. Miren, hace poquito a alguien de grupo, ¿no? No saben cómo me habló deshecha porque iba a cumplir 15 años una sobrina cuyo papá había abusado de mi compañera de grupo de cuando era niña. Y la mamá le decía, ay, o sea, esto es una cosa de familia, ¿cómo vas a faltar? Eso ya pasó hace muchos años. O sea, ¿tienen idea de lo que hace la familia? De cómo la familia te invalida todo lo que pasó. ¿Y saben lo que hizo ella? Ir. Me daban ganas de cachetearla cuando regresó hecha pedazos, porque ella tenía muchos años de no ver a ese tío, pero lo peor es que iba con su hija de 12 años y le entró un pánico, se tuvo que ir al baño a vomitar
Y no entendía por qué. Yo, ¿cómo que por qué? Pues si ese hombre abusó sexualmente de ti, es algo que nunca arregló, que la familia lo escondió, y llevas a tu niña de 13 años, ella estaba panicada, imagínense en una fiesta, que el señor se la fuera a llevar al baño. O sea, fue tal el pavor que esta mujer tuvo en ese momento, que no tienen idea cómo la recibí yo, ¿no? Entonces, no es verdad que, sí es verdad, sí es verdad que la sangre es la sangre, siempre van a ser tus papás, pero miren, hay una cosa en la religión y yo la entendí porque trabajo con constelaciones familiares, que es honrar, honra a tu padre y a tu madre. Y esa frase está muy mal interpretada. Honrar es que tú, si te dio alguien en la vida, le agradezcas haciendo lo mejor que tú quieras con tu vida, no lo que la persona quiera. No es honrar de ponerte de tapete, ¿no? No, por favor, o sea, yo puedo agradecer infinitamente a mis padres hoy todo lo que hicieron por mí. Hoy me siento muy orgullosa, ahora sí, de haber sido parte de esa familia y todo, pero después de muchos años que tuve que trabajar toda la basura que traía, me explico. Otra cosa que hacen en grupo, casi llegando se suben a la tribuna y dicen lo siguiente. Es que pobre, mi mamá fue una mujer golpeada, mi papá lo abandonó su mamá, entonces pues yo tengo que aguantar lo que me hace, pues porque ellos no tienen programa, no tienen terapia, no, tampoco es así, ¿no? Entonces, piensen bien, por favor, sobre todo si tienen hijos. Si tú vas a un lugar donde eres humillada y todo, y te están oyendo tus hijos ven, aunque no se den cuenta, aunque tú creas que no se dan cuenta, sí se dan, llega un momento, como le pasó a otra compañera de grupo, en donde los dos chavos de 14 y 16 salen y les dicen, mamá, ¿por qué si sufres tanto con esta familia que te hace tanto daño, estás necia en traernos a nosotros en las Navidades? Y le dije, total, qué sabios tus hijos, ¿no? Entonces esa era como una posada y le dije, no vayas el 24. Se quedaron viendo una película, pidieron pizza y los hijos le dijeron, gracias por no llevarnos esa familia, donde además el alcohol, el jaja, el que me burlo, ya saben, las familias disfuncionales de siempre, y tú aguantas, pero además aguantas cuando ya tienes más conciencia porque ya estás en un grupo, menos aguantas. Antes eras parte de, pero ahorita ya no quieres ser parte. Entonces yo puedo separarme completamente de una persona, pero amarla y seguirle dando gracias porque el trabajo es interior en mí. ¿Ok? Y hay mucha gente, aunque no me lo crean, que le cuesta mucho, pero que dicen, yo no quiero volver a saber de esta familia, pero obviamente te sientes que eres parte de la familia, vas a honrar a papá y a mamá, pero siendo tu mejor versión. ¿Y cómo eres tu mejor versión? Sanada, rompiendo todas esas tonteras que viviste y dándole a tu hijo o a tus hijos una mejor, un mejor ambiente, que sean diferentes, que tus hijos sí sean respetados, amados, que quieran estar en la casa, no como yo que nada más andaba viendo a ver dónde me acomodaba y en qué casa de quién me quedaba para no llegar a mi casa, ¿no? Entonces, ese es honrar a alguien que te da la vida, ¿no? Y de verdad me parece un absurdo, la sangre no llama de esa forma, hay otras formas, pues, ¿no? Espero haber respondido. Muchas gracias, ¿no? Pues me deja súper bien porque justo esta persona trabaja constelaciones, pero bueno, Pues menos, sí, pero bueno, menos, porque las constelaciones, o sea, yo les voy a decir qué les digo a mis hijos. Yo tengo 4 hijos ya entre 30 y 37 años. Arreglen, así se los voy a decir, arreglen sus pedos con papá y mamá. O sea, sí es verdad que para que tú sigas bien en la vida tienes que arreglar todo el tema con papá y mamá, pero adentro, no yendo todos los días a ponerte de tapete a que te humillen. Es adentro de ti. Yo aquí un día en una constelación agaché la cabeza y dije, hay una frase que se dice muy bonita, ¿no? Honro sus destinos, siento mucho haber juzgado sus destinos, eso no me corresponde y hoy los veo y les digo, gracias por darme la vida, gracias por haber sido mis padres, eso está bien, eso te dice la constelación, hazla, ¿no? Pero no, eso no quiere decir que entonces voy a ir a abrazar a una mamá que cuando la abrazas te avienta. Ujú. muy bien, muchísimas gracias, Y Ángela. hay una plática, después si quieren, que yo le llamo, no le llamo constelaciones, porque en los grupos no manejamos mucho eso,
se llama Los órdenes del amor y te enseña cómo es el acomodo de una familia funcional, ¿no? No, pues sí, sería un gusto para nosotras que nos Bueno, pues puedas ahí dar. les Muy dicen a bien, las chicas coordinadoras que luego me digan. muy bien, perfecto. Pati, ¿me podrías decir si hay alguna otra pregunta en el chat de buena voluntad? Sí, sí. Sigue Mariana. La pregunta de Mariana dice, muchas gracias por todo tu compartir. Quisiera saber si puedes hablar de la herida de traición desde la infancia, no solo como la traición de pareja, sino desde cómo la vivimos en la infancia. Mil gracias. Sí, exacto. La herida de traición generalmente viene, obviamente, de un papá o una mamá, o si no tuviste, o si te cuidaron los abuelos, también puede ser. Eh, te puedo dar un ejemplo de la herida que yo trabajé mucho de traición cuando yo trabajaba eso, ¿no? Mi papá era pues era un alcohólico, entonces él quedaba de pasar por mí o cuando yo estaba en la primaria o la secundaria, imagínate la edad. Él pasaba por mí a cierta hora y no llegaba porque se metía a una cantina y se quedaba ahí. O llegaba 3 horas más tarde en el sol de Monterrey y yo, una niña que no había comido nada, yo me subía fúrica, fúrica cuando llegaba por mí. Ahí viene esta parte controladora, ¿no? Aprendí desde bien chiquita a andar en camión y decir, me vale madres, yo ya no lo quiero esperar, ¿no? Que ese fue otro mecanismo que construí. Pero lo que yo aprendí fue, eso es una traición. Cuando te das cuenta que tu papá le es infiel a tu mamá, eso es una traición también. No estoy diciendo que, porque siempre uno empieza a agarrarle coraje al papá por las broncas que vivió con la mamá. No, y siempre les digo esto, ¿no? O sea, ¿a ti qué? Tú eras la hija, quién sabe qué pasaba del cuarto, de la puerta de la recámara para adentro, entonces tú no puedes tomarle coraje a tu papá porque le hacía cosas a tu mamá, pero es una traición a ti como hija, cosas que te hizo a ti en donde le perdiste la confianza. Una traición, ¿saben qué es? Cuando yo le contaba algo a mi mamá y luego todas las tías sabían, eso es traicionarte. Una mentira de familia, una traición es cuando resulta que te enteras, de puros ejemplos reales, te enteras a los 12 años que tu mamá no es tu mamá, es tu abuelita y que tu hermana es tu mamá, porque nunca te dijeron que la mamá, la abuela agarró al nieto como un hijo para que no, la familia no se viera deshonrada, porque la hija fue madre soltera, ¿no? Y tú te enteras a los 16 años en un pleito que tu hermana es tu mamá en realidad, ¿no? Y que la otra es tu abuela. Entonces, eso es una gran traición. Cuando de pronto me pasó hace poquito con una chava como de 35 años, en donde la contacta por Face una chava y le dice, soy tu hermana. Tu papá tuvo una familia alterna porque son de la misma edad esta chava y ella, ¿no? Entonces es una traición, no saben cómo la vivió. Y después no sabía si ir a confrontar al papá o no, tuvimos que hacer como varias sesiones hasta que decidió hablar. Y luego viene, traiciono a mi mamá, no le digo o le digo a mi mamá que mi papá tiene otra hija. O sea, todo eso es una traición, ¿no? Cuando te dicen, vamos a cambiarnos de residencia porque a tu papá le dieron y vamos a tener casa y vamos a no sé qué, y resulta todo un fracaso, es una traición. También te sacan de tu ambiente para irte donde se supone que vas a estar lo máximo y es una traición, ¿no? Muchas, obviamente el abuso en todas sus formas son una traición también, ¿no? Pues no sé si hay alguna otra duda o algo, creo que sí quedó claro con eso. Las mentiras, los secretos de familia son traiciones también. El que todo el mundo le rinde una plentecía al abuelo y todos van y ven todos los domingos y el abuelo está sentado ahí en su sillón, no sé qué, y resulta que el abuelo fue un cabrón con tu mamá y abusó de ella y te enteras a tal, es una traición. Y te hicieron besar todos los domingos a ese abuelo y abrazarlo y darle respeto a un abuelo que se la pasó abusando de tu mamá, ¿no? Y también un día, de pronto tu mamá se vuelve loca y te empieza a decir, es que tu abuelo me hacía, ¿me explico? Todas esas cosas son son traiciones de familia, ¿no?
Muy bien, muchas gracias. Adelante, Patti, con tu pregunta. Sí, a ver, ¿abrir mi cámara? Ay, mamá. Bueno, soy yo, Patti. Pues voy detectando, por ejemplo, en algunas me queda claro cuál herida es y ahorita estaba pensando qué cosas me causan un estrés horrible, que vienen así como de esas heridas. Y por ejemplo, yo me casé, ya descubrí que fue por compañía. Entonces, ahí lo relaciono con la herida de abandono, que decía soledad, ¿no? Lo que pusiste, ¿no? Decía soledad. Eh, este, eh, También, cuando hay hay una crítica, así por más leve que sea, o alguien, por ejemplo, llega alguien y saluda a todos y a mí no me saludó, o que alguien te dé la espalda, o sea, detallitos así, entonces ubico la herida de rechazo muy fuerte porque me puede realmente desestabilizar, así como Ese en, es el en ese momento, rechazo, exactamente. ¿verdad? Ujú. Entonces, bueno, como que ahí los voy ubicando, ¿no? Pero esta creo que a lo mejor es, ahorita por lo que te oí de la de traición, creo que puede ser, también esa sería como la pregunta. Mira, hace poco, yo tengo una mamá así como Sara García, como usted dice, y acercarse, yo siempre la sentí como si fuera un puerco espín, que me acercaba y ¡ay! Ya me pinchó, ¿no? Entonces he decidido ya no acercarme a que me estén pinchando. Eso sí, yo también ya, y sí, como usted dijo, tuve que cambiar todo mi concepto cultural de lo que es una mamá. No, eso es un modelo ahí que pusieron y mi mamá real es así, no la del modelo, ¿no? Pero bueno, eso ya usted ya lo ha comentado, ¿no? Pero ahora mi pregunta es que hace poco esa mamá me pidió ayuda, porque ya murió mi papá, entonces depende del dinero que le dejó mi papá. Entonces, quiere vender una casa porque ya necesita el dinero, porque ya está grande, porque de eso se va a mantener. Entonces viene y me pide ayuda. Ayúdame a que se venda, ¿no? No, a que se rente. Bueno, me ha pedido venta o renta, pero resulta que también le dijo a mi hermana que que la se la dio para que la dieran a una inmobiliaria para que se la vendiera. Pero, ¿cómo le diré? A mí me había pedido eso. Yo estoy haciendo el trabajo hasta de limpiar esa casa. Digo, bueno, la voy a ayudar. Al fin que estar de lejitos, no la tengo que tratar de cerca y la ayudo. Y además en mis tiempos, no así así como codependiente, ¿no? De que todo el tiempo, no, en mis tiempos, ¿no? Todavía ahí va bien. Pero de repente, eh, sin avisar, sin decirme aguas, así como de esa labor que ya iba haciendo, de ayudarla. De repente me dice, ya tu hermana va a ver, ya le dio la casa a una inmobiliaria y y ya ellos van a ir a ver. Ahí yo sentí un golpe muy fuerte, así como, ¿eh? O sea, eh, y me da ansiedad, ahí es donde no entiendo muy bien, me da una ansiedad muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, que si llega, si no me pongo, bueno, lista, así que ya un poco con algo de herramientas, a mí eso me puede meter en un, en un torbellino así, ¿no? Pero resulta de que, aparte yo les dije, no puedo entonces yo ya estar así como haciendo eso, yo me retiro. Si ustedes háganlo, yo me retiro. Yo no al mismo tiempo no, porque si yo llego a rentar, en la renta se hace un contrato y en ese contrato se firma, o sea, y no puede estar trabajando una inmobiliaria y que llegue y abra y encuentre ahí a la persona y en ese momento yo qué hago de que invadan a la persona que ya
Que entre la de la Te voy a, inmobiliaria. te voy a, te voy a interrumpir. Pati eres, ¿verdad? Sí, Sí, te voy a sí, Pati. interrumpir, Pati, porque te voy a decir, cuando empiezas a hacer lo que dije en la tribuna, muy anecdotaria, es porque hay algo muy importante a lo que le Ah, estamos queriendo dar vueltas porque no queremos tocar. ¿Ok? ¿Sí me escuchas? Es que se quedó como trabajo. este, ¿Me bueno, pues escuchaste? es que lo que trato es de saber por qué me da, es que a veces yo también me cuesta trabajo ubicar, ¿eh? A Sí. veces tengo que hacer esas descripciones para poder llegar, todavía yo no necesito ser ayudada para llegar al punto, de Sí. hecho, porque todavía a veces no reconozco ni Ok. qué está pasando, o sea, pero el punto es de que me dio mucha ansiedad y mucho, ¿qué más? No me toman en cuenta, me pueden meter en un problema legal si yo me quedo y les hago caso, como que, y yo rento y luego llega en la inmobiliaria, se mete, a mí me mete, ¿y por qué no me toman en cuenta? No me, no me cuidan, o sea, no les A importa ver, si me meten en un ese es un problema. mecanismo de las familias disfuncionales, ¿ok? En donde Ajá, tu mamá hace cosas para contrapuntear a los miembros de la familia. ¿Me explico? ajá. Ajá. No, no Entonces, le entiendo muy bien eso contra te la dice verdad. a ti que la Es que, rentes y a tu hermana le pide una inmobiliaria y después todos están hechos bolas porque a todo mundo le pidió cosas, ¿sí? Y es para que, en ajá, este caso, yo no sé cómo sea tu relación, sí, tendríamos que hablar mucho de la relación de tu mamá, pero esta ansiedad y esta angustia que tú sientes es precisamente porque yo te meto en esta confusión para que te genere incertidumbre. exacto, eso es lo que pasa y me Es da ansiedad. exactamente, miren, hay otro tema que también se da mucho, no sé si han oído hablar del gaslighting, y si no, por No, ahí búsquenlo. El gaslighting se refiere a una forma de comunicación muy enferma que usan las familias disfuncionales, casi todas. También se llama doble vínculo, en psiquiatría se llama la patología del doble vínculo, en donde yo te digo una cosa, pero en realidad está pasando otra. Los chavos, cuando les doy estas pláticas, les digo, cuando no checa el audio con el video, ¿no? Entonces, si tu ah, mamá es grande, puede ser que se le haya hasta olvidado que tú ibas a rentar y que la otra no sé qué. Pero muchas veces más bien viene de una comunicación completamente cruzada, errónea, indirecta, en donde yo pongo a todo mundo a que se mueva por mis piezas, como yo quiera que se ajá, mueva, y luego me da la sí. gana de decirle a aquel que ya no y a la otra que ya no. Y entonces cuando se juntan los hermanos dicen, yo lo viví. Oye, pues es que mi mamá dijo que tú no sé qué, le dije, qué mentira, yo hasta le ofrecí a mi mamá. ¿Me explico? Es una forma de manipulación, es bien sencillo. Y lo que sucede es que los miembros de esta familia, una persona que generalmente es la que ejerce el abuso, es violencia, eso es violencia, ¿no? Porque yo sé que te vas a sentir mal, entonces te digo, voy, vengo, entro, salgo, ya voy, ya no llego, eso hacía mi papá toda la vida. Oigan, ya voy, ¿eh? Y no había celulares. Oigan, ya voy, ya estoy yendo, ya estoy llegando. No, no estoy yendo y no llegaba, ¿no? Entonces, eso causa muchísima ansiedad porque la comunicación no es directa, asertiva y funcional. O sea, no te habla un día y te dice, oye, qué pena. Fíjate que te dije que rentaras, pero se me ocurrió que era mejor vender. Punto. Entonces, Sí, no me, ujú. la que tiene que hacer conciencia de que estás en una locura de comunicación eres tú y salirte, ¿no? Eso. Mm, Y ese es un trabajo, déjenme les digo, en la recuperación bien cañona, donde yo me doy cuenta que yo tengo ese patrón de comunicación y que lo tengo que cambiar porque es sumamente dañino, es muy violento, es horrible. Hacerle creer sí, eso, darle mensajes cruzados, o te quiero mucho, pero te golpeo, le dice el marido, ¿no? O la mujer, ¿sí? O yo te quiero y eres el amor de mi vida, pero yo te encuentro los mensajes donde andas con tu secretaria ahí diciéndole que eres lo máximo. Eso es una comunicación en donde la codependiente o el codependiente, créanmelo, créanmelo, tú puedes salir de ese lugar y decir, pues yo estoy loca, tengo que ir a ver un psiquiatra,
O sea, esa persona te va a querer convencer que no es verdad lo que sentiste, que no te lo dijo como te lo dijo y que no fue la fecha que te dijo ni el lugar, ¿no? Entonces llega un momento y yo tengo una especialidad para reunirme con ese tipo de gente que hoy me hago consciente y digo, "Taca, me está queriendo convencer que no es verdad lo que me dijo o que no es verdad, no, yo no te agredí, nada más estaba bromeando, sí me agrediste. ¿Sí? Y en todo caso, entonces, no me gustan tus bromas de ese tipo, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer, y te lo voy a dejar de tarea, es haz una lista, agarra una hoja y una pluma, y la próxima vez que suceda, porque va a suceder, no se acaba, es me siento ansiosa, ¿por qué? Me siento ansiosa porque no me avisaron, me siento ansiosa, por ejemplo, todo esto que estás diciendo, me da miedo meterme en un problema legal, me da miedo no sé qué, me da miedo, a mí no me quieren, a mí no sé qué, y haz una listota, ¿no? Y de ahí salen un chorro de cosas. Lo que te quiero decir es que es totalmente válido sentir ansiedad, angustia, desesperación, confusión, incertidumbre, miedo cuando tienes una familia con este tipo de comunicación espantosa, ¿no? Porque son hermanas, o sea, más bien es, oye, le voy a decir a tu hermana que a ver si ponemos la casa en una inmobiliaria, te aviso porque sé que a ti te dije, no. Una cosa dije, ¿quién dijo mi mamá es grande? Tú dijiste, ¿verdad? Alguien dijo mi mamá es grande y se me olvidó preguntarle qué edad tiene. No me acuerdo si fue, no me acuerdo quién. Bueno, es porque les voy a decir otra cosa que hacen los síndromes Sara García. Pues a mí me da mucho coraje, oigan, yo tengo 63 años, ¿no? Y hay gente que me dice, es que a mi mamá le pasó eso porque es una mujer mayor y no sé qué. Y le digo, ¿cuántos años tiene tu mamá? Y me dicen, 67. Y así se los voy a decir, compañeros. Le digo, no seas cabrona, pues yo tengo, o a veces hasta soy yo mayor, ¿no? O sea, por favor, dejen de estar diciendo que las mamás somos viejitas a los 65, 67, 70. O sea, entiendo una señora de 85 para arriba. Y las demás, ahorita, en este momento, somos mujeres que podemos valernos perfecto. Ay, nada, que ahí se me olvidó, está viejita, no que ni madres. O sea, es tu responsabilidad también cuidarte para que tú no estés dando tus problemas a tu familia. Pero yo te aseguro que ese es el pan de cada día con tu mamá. Entonces, yo tengo que trabajar lo mío y darme cuenta cuando estoy enredada en esta red de manipulación y de confusión que hace mi mamá, consciente o inconscientemente, y salirme de ahí, ¿no? Muy bien. Es que saben que estoy un poquito preocupada porque faltan casi Sí, 53. Sí, justo es lo que yo te iba a comentar, Ángela. Eh, tú, perdón, Alexa, disculpa, voy a detener el video porque no puedo acceder de ese tipo. Y podemos continuar, perdón. ok, adelante. Bueno, pues no sé hasta cuánto tú tengas, si tú quieres ya, sí falta